Bien, bien. Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. En esta hora, pues, damos gracias a Dios porque nos permite que ya estemos nuevamente aquí dispuestos para poder alabar, glorificar, bendecir su santo y bendito nombre y traer un mensaje nuevo, un mensaje más para para el oyente que está dispuesto siempre a escuchar la palabra del Señor, porque eso es lo que el Señor nos quiere que escuchemos palabras de Él. Y los voy a invitar, hermanos, que vayamos al libro de los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 19. Lo vamos a estar aquí eh, leyéndolo en el nombre del Padre, de su Hijo y su Santo Espíritu. Y a su letra nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Padre, en esta hora, Señor amado, le doy gracias, Padre bendito, por la oportunidad, Señor, que me da para poder exponer, Señor amado, este tema conforme a su voluntad. Permite, Señor, que no sea yo quien hable, sino usted a través de mí, a través de mí, conforme a su voluntad, Padre Santo. Le rogamos, Padre Santo, que sea esta palabra, Señor, de bendición para las personas que verdaderamente, Señor, desean escucharla, Señor amado, conforme a su voluntad. Padre, le agradecemos por todo lo que usted hace, Señor amado, en nuestra vida, y le pedimos, Señor, su dirección, Padre Santo, de su palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, recordemos que en nuestro tiempo, la oportunidad que las personas tienen para poder cambiar su forma de ser, para servir a Dios, ya es bastante muy difícil, porque abunda bastante la maldad en el corazón de las personas. El apóstol Pablo insta a no vivir más con los gentiles o incrédulos, subrayando que la verdadera fe implica un cambio radical de acuerdo, eh, este, significa, dice, un cambio radical de conducta y mento, y un cambio de conducta y mentalidad. Y se describe la mente del viejo hombre con inútil o vacía, desprovista de la verdad divina, lo cual lleva a un entendimiento oscurecido. Con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que sabemos que hay muchos cristianos que verdaderamente eh, dicen llamarse cristianos y andan envueltos en cosas de este mundo, no deberían de nombrarse cristianos evangélicos, porque porque verdaderamente no hacen lo que verdaderamente la palabra del Señor requiere. Porque toda persona que pierde la sensibilidad llega a un momento en que la palabra del Señor eh, no le, no le conmueve sentimiento alguno, sino que le da igual escucharla o como no escuchar la palabra del Señor. Eso es lo que sucede muchas veces con aquella persona que verdaderamente ha perdido toda sensibilidad en el corazón. Le da lo mismo.
si escuchó palabra de Dios o no escuchó. Veamos qué nos dice. Vamos a iniciar a leer los textos que este mensaje tiene para continuar leyendo. Dice Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12. Vea lo que dice. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Eso es cuando la persona ha perdido la sensibilidad del corazón, que ya no quiere escuchar palabra de Dios y que ya no le entra. Ahora dice el 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni la palabra que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Primero vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de Jehová de los ejércitos. Vea, o sea que la persona que verdaderamente perdió toda sensibilidad es como que haya puesto, hermanos, una barrera impenetrable en el corazón, que no puede permitir que pase otra cosa que para que le dañe supuestamente, pero no es así, sino que lo que está haciendo es dándole la espalda a la palabra de Dios, lo cual que en el día de mañana, cuando esta persona fracase y muera sin Cristo, lo va a lamentar porque tuvo oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo porque le dio la espalda a Dios. Y vea, Dios le da la oportunidad a cada uno para poder hacerlo conforme a la voluntad y a la misericordia de Dios. Vea lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32. Vamos a estar viendo el verso 6 al 7. Vea lo que dice. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó y el que te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Porque muchas veces el pueblo de Israel era era un pueblo rebelde, un pueblo que verdaderamente no quería nada con Dios. Aunque hasta el momento, después de que estaba sufriendo, porque cada persona que se aleja de Dios le llega, le llega por sí el castigo de Dios por haberse alejado de Dios, y por eso muchas veces sufrían. Pero allí venía el arrepentimiento. Cada vez que ellos sufrían, lloraban y imploraban misericordia y Dios los perdonaba. Ahora, muchas personas están de esa forma y aún que todavía pudieran tener tiempo, pero al transcurso de la palabra vamos a estar viendo que no es fácil para que la persona que ya conoció la palabra de Dios y que se alejó de Dios vuelva otra vez a servirle a Dios como que si nada hubiera pasado. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 6. En su capítulo 6, verso 23, ya todos sabemos que es exactamente lo que la palabra en Romanos nos dice. Nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vea, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. O sea, que es un regalo de Dios a aquellos que verdaderamente se mantienen fieles a Dios y que no se apartan por nada para servir a otros dioses que no sea el Señor Jesucristo. Ahora, Santiago, veamos qué nos dice Santiago. Santiago capítulo 4, vamos a estar viendo en sus versos 16 y 17. Vea lo que dice. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y dice el 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, el pecado está en la desobediencia y de no hacer la voluntad de Dios, aún teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, porque muchas personas conocen hacer la voluntad de Dios, pero no la hacen. No la hacen, y eso le es pecado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice. No porque yo lo diga, sino que porque la palabra del Señor lo está diciendo, que le es pecado. Vea lo que dice primera de Juan, capítulo 1, verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y la palabra no está en nosotros. Vea, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces hay personas que dicen, no, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo delante del Señor, no estoy haciendo nada malo que a Él le desagrada, con solamente el hecho de apartarse del Señor es pecado. Ahora no digamos compartir con el mundo las cosas que el mundo está ofreciendo, las cosas que el mundo permite que las personas lo adquieran. Eso es pecado delante del Señor. Por lo cual, en vez de estar estudiando la palabra del Señor, en vez de estar sirviéndole, llenándose, nutriéndose de esta palabra, está haciendo las cosas que el mundo está haciendo. Y usted dice que no es pecado, que no ha pecado delante del Señor. Pero vea lo que dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Vea. Entonces no podemos decir que no hemos pecado con el hecho de apartarnos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto conlleva a una vida que verdaderamente decimos que no ofendemos a Dios, pero en sí lo estamos haciendo. Ahora, esto conlleva a tener un entendimiento entenebrecido, o más bien dicho, un entendimiento con una ceguera espiritual que no nos deja ver claramente la palabra del Señor, que decimos que estamos bien, pero sabiendo que estamos haciendo lo malo delante del Señor. Veamos nuevamente Romanos, que nos dice Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Vea lo que nos está diciendo Romanos 1. En su capítulo 21 y 22. Vea lo que dice. Romanos capítulo 1, versos 21 y 22. Dice, pues oiga bien, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga, procesando ser sabio, se hicieron necios. Estos son las personas aquellas que conocen de Dios y se alejan para atender las cosas del mundo. Tienen una mente reprobada, una mentalidad entenebrecida, ciega espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hacen lo que verdaderamente Dios quiere que ellos hagan. En vez de estar sirviéndole a Dios, leyendo la Biblia, orando, no lo están haciendo, sino que están deleitándose con el mundo.
por eso Dios les manda el castigo que muchos no quieren muchas veces recibir, pero el Señor de alguna manera los castiga. Veamos Hebreos, ¿qué nos está diciendo? Hebreos capítulo, vamos a estar viendo Hebreos capítulo 6, en su verso 4 al 6. Vea lo que nos está diciendo. Dice, porque es imposible, oiga bien, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, o sea, que han sido cristianos. De esto estamos hablando, que han sido personas que fueron cristianos y que recibieron en sí el Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y los poderes del siglo venidero y recayeron. Sean otra vez, dice, renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo al vituperio. O sea que es imposible lo que la palabra del Señor está diciendo, que aquellas personas que conocieron al Hijo de Dios, que convivieron con Él y que al mismo tiempo gustaron de su palabra y de su Espíritu Santo, sean otra vez renovados para un arrepentimiento, crucificando así para sí mismo a Jesucristo mismo. Es imposible, porque una vez Él fue crucificado por todo el mundo, no para que vuelva otra vez a sufrir y a padecer otra vez por causa de las personas. Esto ya es imposible, que una persona que conoce la palabra de Dios esté jugando con el Evangelio. Esto no puede ser. Por eso es necesario que cada persona entienda lo que la palabra del Señor los está diciendo a cada uno. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 12. Y dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero hay personas que sí se apartan de Dios, se alejan del Evangelio, y por eso muchas veces les viene el castigo y después andan llorando. Ay, ¿por qué motivo me viene esto a mí? Pero no se dan cuenta que les está pasando porque se han alejado de Dios y cometieron actos indebidos que no deberían de cometer, porque apartarse de Dios es pecado. Es pecado, y déjeme decirle que Dios no lo aprueba. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? Evangelio de Juan, vamos a estar viendo el capítulo 8, en su verso 45 al 47. Vea lo que nos está diciendo. Dice, y a mí, porque digo la verdad, no me crees. Está hablando de Jesús mismo aquí. ¿Quién de vosotros, dice, me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, palabra de Dios, oye. Por esto no lo oís, porque no soy de Dios. O sea,
la persona, la persona que dice que es cristiano, palabra de Dios oye. Pero las personas que se alejan y ponen en su corazón, forran para que la palabra del Señor no les penetre, entonces eso quiere decir que lo que la palabra de Dios está diciendo, porque no soy de Dios. ¿Ah? Porque el que es de Dios, palabra de Dios oye. Por esto no las oís, porque no soy de Dios. O sea que los que no son de Dios no escuchan este tipo de palabras. La apartan a un lado, se alejan de este tipo de palabras. Por este motivo, Dios habla y les insta a tiempo para que vean que verdaderamente Dios está siempre al tanto de lo que está aconteciendo en todo el mundo. Aunque muchas personas crean que porque se alejaron de Dios, ya Dios no tiene contacto, no tiene nada que ver con ellos, se equivocan. Dios está al pendiente de cada uno de las personas de este mundo. Por lo cual debemos de tener mucho cuidado para no hacer cosas que verdaderamente a Dios desagrade. Veamos lo que dice en su tercer punto, la vanidad de la mente. O sea, andan vagando en su mente todo el tiempo y no andan haciendo lo que verdaderamente Dios pide que ellos hagan. Busquemos nuevamente Hebreos. Vea que nos dice Hebreos. Hebreos capítulo 3. Vamos a estar leyendo el verso 7 al 11. Vea lo que está diciendo. Por lo cual, como dice la Escritura, como dice el Espíritu Santo, perdón, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y hicieron mis obras, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vea, o sea que las personas que se alejan de Dios y no vienen para un reconcilio con Dios y pedirle perdón de todo corazón, no están dispuestos a que el Señor les otorgue la salvación. Por eso está diciendo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea que no van a poder entrar al reino de Dios, al reposo que Dios tiene para cada creyente. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios. No escuchan lo que es la palabra que Dios tiene para cada uno. Por lo cual, Dios siempre está dispuesto a castigar a todos aquellos que se alejan de Él. Vean lo que dice allí mismo Romanos capítulo 1, vamos a estar leyendo el verso 20, del 28 al 32. Vea lo que nos está diciendo, vea. Y como ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, intemperantes,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes, dice? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es a los que verdaderamente se ponen a reír de cosas que se ven en las redes sociales. Muchos causan risa, es cierto, pero hay otras que verdaderamente muestran lo que verdaderamente no deben de mostrar delante de las cámaras, que es que son partes de su intimidad, que no tienen que por qué mostrar estas personas las cosas que verdaderamente están demostrando, por lo cual están demostrando lo que ellos es, lo que ellos son en realidad, que no son personas que se han convertido verdaderamente al Evangelio. Por lo cual Dios les demanda que estas personas no estén haciendo lo que verdaderamente Dios quiere que hagan. Ahora, veamos qué nos dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 12. Dice, el 2.12 dice, de segunda de Tesalonicenses, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vea, eso es lo que el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses en comunión con los que verdaderamente se están de acuerdo con lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios es justo y les da siempre la oportunidad a las personas que se arrepientan, que busquen de Dios, pero ellos no quieren nada con Dios y mejor en vez de buscarle se alejan, por lo cual Dios les envía este castigo a fin, dice, de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, continúen gozándose. Hay una parte de la Biblia donde dice, el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, que se siga enlodando, que se siga encharcando, que se siga haciendo todo lo que él quiera. No hay problema. Pero el día de mañana lo va a lamentar. Veamos qué nos dice el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, podemos estar viendo allí el capítulo 21, verso 34. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonerías, embriagueces y de las afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. O sea, el Señor siempre les manda una advertencia y les avisa con tiempo antes de mandar el castigo a las personas que verdaderamente se han alejado y se han apartado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre está pendiente de cada uno de los hijos. Por eso es necesario que cada creyente entienda de que Dios se preocupa por lo que, Dios se preocupa por lo que verdaderamente dicen llamarse, entre comillas, hijos de Dios, o que dicen tener a Dios en su corazón. Dios se preocupa y les manda la palabra del Señor para que se mejoren, cambien de forma de vida y le busquen aún a Él.
aún más todavía. Ahora, para terminar, vea. El pasaje advierte que una mente alejada de Dios conduce a la inevitablemente a una vida moralmente desagradada de Dios, por lo que él necesita vivir una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque la persona que es un cristiano tiene que agradar a Dios en todo momento y de servirle a Él en el momento que Él necesita que le sirva. Por eso es necesario que cada uno de nosotros entendamos que conocemos a Dios, no los apartemos de Dios. Hagamos la voluntad de Dios, porque esto en aquel día lo vamos a agradecer. Que la palabra del Señor nos haya corregido y que nos haya muchas veces quizás golpeado, pero con el propósito de que la persona se enderezca y meta lo torcido al camino, para que en el día de mañana no se lamente. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, entendamos correctamente lo que Dios tiene siempre para cada uno de nosotros. Veamos el último versículo y con esto estamos dando por terminado. Vea, vamos a ir a Romanos capítulo 4, verso 20 al 25. Vea, nos dice: tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortalece en fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Y aquí está hablando de Abraham. Y no solamente el respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contacto. Esto es a los que creen en él, que levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vea, todo lo que Jesús mismo hizo para darnos vida, una vida que verdaderamente podamos agradar a Dios y reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Porque a eso es que Dios nos ha llamado, para anunciar las verdades del Evangelio, y que así a toda persona que no conozca de Dios tenga el conocimiento para que se acerque a Dios, y que sabe que si le busca, Dios va a estar dispuesto a dejarse encontrar por esta persona. Así es de que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los fortalezca. Siempre estamos aquí dispuestos, mientras Dios no haya venido, a hablar la palabra que el Señor nos manda que prediquemos día con día. Por eso es necesario, mis hermanos, que meditemos en cada palabra que Dios trae a nuestra vida, porque lo hace con el propósito que mejoremos nuestra forma de vida y de poder servirle a Él en todo lo que Él se merece. Así es de que, hermanos, vamos a hacer una corta oración para salir del aire y así poder despedirnos de cada uno de ustedes, no para siempre, sino hasta la próxima, que vamos a estar predicando el próximo domingo, para ti completar un mensaje que hemos comenzado y que no lo hemos terminado, que lo vamos a terminar este domingo que viene. Así es de que la cita es para el domingo a las 3 de la tarde. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los fortalezca. Vamos a hacer la oración. Padre, en esta hora le agradezco mucho, Señor, la oportunidad, Padre Santo, que me dio para poder hablar su palabra.
Y agradezco mucho, Señor amado, en el nombre, Padre poderoso de Jesucristo, le pedimos que sea usted siempre obrando conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, a su gran amor. Padre, le agradezco. Muchas gracias, Señor. Bendice, Padre Santo, así a cada uno de los oyentes, a cada persona, Padre Santo, que a través de esta transmisión va a estar escuchándola, Padre Santo, quizás hoy, quizás mañana, quizás después, o en el momento que tenga la oportunidad de hacerlo, Padre Santo, bendícelo, Padre mío, en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Y le damos gracias a usted por todo lo que usted hace en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, y así pues ya quedamos despedidos en este momento y les agradecemos por todo lo que bueno, por lo que siempre están dispuestos a escuchar cada una de estas predicaciones. En el nombre del Señor Jesucristo les bendecimos grande y poderosamente. Así es de que el Señor los bendiga, me lo guarde, me lo fortalezca. Recuerde que estuvo con ustedes su hermano y amigo Filadelfio Montesino. Amén y amén.